Buenas noches con todos quienes están conectados. Bueno, bienvenidos una vez más a esta miniserie que hemos organizado. El día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Francisco Almeida, de la oficina ARMAC, perteneciente también a la arquitecta Tatiana Borges. El día de hoy nos van a presentar la Casa Mirador, ubicado en Guayabamba, construida en el año 2013. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Hola Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto estar en este espacio virtual. No, gracias a ustedes y qué bueno que hayan podido aceptar y participar. Bueno, les voy a presentar a Francisco para ir entrando un poco en la conversación. Francisco es arquitecto por la Universidad San Francisco de Quito en el año 2011. Tiene un máster internacional en proyectos arquitectónicos integrados por la Universidad Europea de Madrid 2014. Con estancias en Madrid, Shanghái y San Diego, lo que ha permitido tener una aproximación a la arquitectura desde diferentes partes del mundo. Ha cursado varios cursos en su formación relacionados en diseños pasivos, energía solar, tratamiento de aguas en entornos urbanos y gestión sostenible en ciudades. Ha trabajado como arquitecto en importantes estudios en Ecuador, en proyectos de pequeña y gran escala. Trabajó en China, lo que ha fortalecido su experiencia en proyectos de gran escala. Es cofundador de la oficina ARMAC, estudio de arquitectura dedicado al diseño y la construcción con estrategias que minimicen el impacto sobre el territorio. Ha sido docente en la Universidad de las Américas desde el año 2015, donde actualmente es director de la carrera de arquitectura. Francisco, un gustazo tenerte una vez más en el espacio. Y bueno, para empezar, hacerte un par de preguntas antes de que nos puedas ya presentar el proyecto. Bueno, veo que tienes bastante experiencia también, como leían en la presentación, en China. Cuéntanos un poco de esta experiencia, cuántos años trabajaste allá o cómo se dio y cómo llegaste a trabajar en esta oficina allá. Bueno, ¿qué tal Luis? De nuevo, un gusto y gracias por la invitación. Sí, en realidad fue parte del máster, parte de la estancia en Shanghái incluía unas prácticas. Allá estuve 4 meses en Tongji, que es es una de estas oficinas muy grandes que lo que hacen es recoger todos los proyectos de grandes firmas internacionales y los digieren dentro del sistema para que luego puedan ser procesados y construidos, ¿no? Entonces recibíamos proyectos de BIG, proyectos de Jean Nouvel, un montón de oficinas. Entonces era esta super oficina con 2000 arquitectos ahí, ¿no? Entonces fue una experiencia en un mismo edificio, ¿no? Entonces una experiencia que realmente muy enriquecedora, ver la escala de los proyectos, la velocidad con la que se hacían estos proyectos y que fue muy buena, ¿no? Por esta aproximación a esta escala, sobre todo, ¿no? Ya conocer una cultura que a veces la entendemos desde Occidente, pero desde ya el interior es mucho más distinta a lo que creemos, ¿no? Perfecto. ¿Y cuánto tiempo estuviste en China? 4 meses. 4 meses. Pero bueno, con estos proyectos a gran escala, es una gran experiencia, ¿no? Que Sí, aquí claro. son difíciles que se hagan. Claro, llegas y te clavan el primer proyecto. Bueno, este tiene 3 salidas de metro y son 4 torres y te quedas. Y es para 3 semanas. Entonces, Chuta. Bueno, pero y Francisco, después de esta experiencia regresaste al país, te estás dedicando a la docencia y fundaste ARMAC, ¿verdad? Junto a Tatiana. sí, bueno, de hecho, ARMAC se fundó casi que con la Casa Mirador, ¿no? Allá por el Ah, ok. 2012. Sí, realmente nace como una contingencia. No puedo decir que es el, 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 el estudio que se reúnen y deciden formar, ¿no? Esto fue una cosa que casi se dio al ritmo del trabajo y que le fuimos más bien dando forma y sentido durante el tiempo, pero empezó en el 2012. De ahí hicimos Ah, una pausa para especializarnos y volvimos a retomar actividades. perfecto. ¿Y cómo nace este encargo de la casa de la cual nos va a hablar ahora, de la Casa Mirador? Bueno, la Casa Mirador es un encargo privado, un encargo familiar, allá como te decía, en el 2012.
Y era un momento interesante para quienes nos graduamos en esa época porque había muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, fue un punto de inflexión importante también arriesgarse a hacerlo, hacerlo de forma independiente, ¿no? Entonces, creo que también fue un buen punto de inflexión y también en este punto en el que todavía uno está fresco, se acaba de graduar, tiene todo el ímpetu de lo que aprendió y que quiere aplicarlo, todavía no está de alguna manera envuelto en todo lo que corresponde al quehacer y ahí que uno va aprendiendo después y que tal vez de alguna manera limitan las decisiones o van cambiando, ¿no? Todavía estabas en esa burbuja buena, ¿no? De ir con ese ímpetu lo que aprendiste. Entonces, eh, sí, se dan como te digo, en 2012 tenía un año de grabado, un poquito menos. Entonces, va por allá. Era un encargo privado y tenía ciertas libertades que ya en la presentación les voy a ir comentando que permitieron que se dé el proyecto como se dio. Perfecto, entonces, Francisco, cuando tú quieras podríamos empezar. ¿Nos puedes compartir la presentación? Perfecto, encantado. Dame un segundito, te comparto. Uh-huh. Ya. Aquí estamos. ¿Se ve bien ahí? Dame un segundo. No, ¿sabes qué? Le pusiste en pantalla completa, ¿verdad? Yo creo Sí. que primero ponle en pantalla completa y de ahí compártele, porque creo que se colgó. No veo como que está compartiendo en pantalla completa. Ok, ya regresé a la pantalla normal. Si quieres lo hacemos igual en pantalla normal, no hay problema. Ah, ok, dale, Sí. no hay problema, sí. Ok. Entonces, bueno, la Casa Mirador, tu ubicación está en Guayabamba, la construcción la hicimos junto a Urbem, el área es 140 metros cuadrados útiles, en verdad son 160 de construcción, si tomamos en cuenta los muros de contención, y la fotografía lo hizo Lore Darquea, en una sesión muy chévere cuando recién estaba concluida. Y siempre, esta frase es muy importante para relacionarla con la obra, es de Hans van der Laan, arquitecto sacerdote belga, ¿no? Que hizo muchos estudios sobre el número plástico, pero esta frase que dice la arquitectura empieza cuando añadimos paredes verticales al plano horizontal de la naturaleza. Creo que se enfoca mucho a lo que va a ser la casa, ¿no? Entonces, esta es la implantación, ¿no? Parte del terreno, ¿no? Entonces, para comenzar a contar el proyecto, claro, 2012 ya son 8 años desde su conceptualización y creo que va a ser un poco más anecdótico que técnico, perdón si se esperaba algo más técnico, pero creo que miré más bien por ese lado. Y volviendo a ese tiempo, como te mencionaba, era el 2012 y yo había tenido menos de un año de experiencia y trabajaba con Igor Muñoz, arquitecto que fue docente mío también en la universidad, con el que aprendí muchísimo. Tuvimos esta serie de proyectos a gran escala que uno en esa época se graduaba de la universidad y decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Me enseñaron a hacer auditorios, me enseñaron a hacer esos proyectos que no decía, ¿cuándo lo aplico? Y tuve la fortuna de ingresar a Igor Muñoz de Arquitectos y seguir con estos proyectos de esa escala, ¿no? Entonces, esta parte fue muy buena y claro, llegamos a 2012 y surge esta posibilidad de encargo y decir, bueno, ¿qué hago? Me mantengo en una posición cómoda de seguir en el estudio y tal vez recomendar a alguien o lanzarnos a este camino independiente, ¿no? Entonces, en ese momento, quien era mi pareja y ahora es mi esposa y mi socia en el estudio, Tatiana Borges, también se había graduado y dijimos, bueno, lancémonos.
hagámoslo y en el camino ya encontraremos las respuestas, ¿no? Este proyecto lo diseñamos junto a ella, pero siempre tuvimos el apoyo de Urbem, de Raúl Bravo y Cristian Mera, quienes estuvieron muy vinculados también con la construcción y fueron de alguna manera de mentores, siempre lo han sido, siempre trabajamos con ellos y nada, en este punto de inflexión ahí en el 2012, las inseguridades, ¿no? Uno se gradúa con, creo que con más inseguridades que con certezas y decidimos arriesgarnos. Ya por eso te decía que no fue tanto como algo planeado, sino una contingencia de la Armada RMAC. Ya luego en el camino tuvimos la suerte de que siguieron llegando encargos y siguen llegando encargos. Y en una época de una producción muy, muy interesante y muy intensa, ¿no? Que uno vivió muchísimo. Y entrábamos a las 8 y salíamos a las 10 de la noche, o sea, eran jornadas de 12, 14 horas. Hacíamos arquitectura, también hacíamos páginas web, hacíamos maquetas, luego se unió Daniel Ramírez, que también con quien hicimos algunos proyectos después, pero era una etapa marcada por mucha intensidad de trabajo, ¿no? Y mucho cariño hacia lo que hacía, hacia lo que se hacía, y nada, horas, largas jornadas de trabajo, y claro que van a partir de este momento, ¿no? Entonces, eso como antecedente del punto en el que llegó el proyecto y claro, decidimos lanzarnos a hacer nuestro estudio. Y bueno, ya más allá con el proyecto, ¿no? Es un proyecto que está ubicado en Guayabamba, bajo una zona agrícola que permite un 3% máximo de edificación. Ya existía antes una casa y se trataba de hacer una casa con el mismo metraje, ¿sí? Que en total no superen los 300 metros cuadrados, que permitía el terreno, la zonificación, porque era zona de reserva agrícola. Un terreno marcado por una inclinación bastante pronunciada, cerca de 30 metros en la longitud del terreno. Y claro, había esta libertad, había la libertad de dónde emplazarse. La condicionante de metraje era que no supere los 150 metros cuadrados, que era lo que se podía construir aquí. Y la otra condicionante era que había un límite, ¿no? Un límite de presupuesto que alcanzaba prácticamente para la mitad del proyecto. Habían, creo que $50,000 en esa época. Y entonces de partida ya se sabía que el proyecto no se acabaría. Entonces también fue una condicionante de saber qué se puede hacer, porque si alguna vez se continuaba o alguien más lo continuaba, cómo no se hubiese eh, distorsionado la idea original, ¿no? Entonces también era una de las condicionantes y claro, nosotros conocíamos bien el lugar, habíamos recorrido algunas veces por ahí y había una particularidad había una plataforma acá, tal vez en la zona de mayor pendiente, que en los paseos familiares terminaba siempre acá el punto de mirador, ¿no? Era una plataforma creada casi que naturalmente, solo por unos pequeños muros de contención propia de vegetación, ¿no? Entonces, la idea de mantener esta preexistencia de ese mirador, de esa condición, que es el lugar donde siempre se salía a caminar y ver el atardecer, estuvo bastante marcado, ¿no? Entonces, esa idea de conservar el mirador fue uno de los primeros determinantes, ¿no? El otro, y yo creo que es importantísimo aquí, y, y creo que lo menciono, vuelvo creo que 2 años atrás a esto y es un proyecto que le hice en la universidad, uno de los últimos proyectos, 4º año creo, y es uno de los primeros proyectos que me obsesionó con algo, ¿no? Y por eso siempre, ahora desde la docencia les digo a los estudiantes que es bueno que se obsesionen con algo, ¿no? Y que lo que hacen ahora no sea solo por cumplir, sino porque en verdad les va a abrir un campo de investigación. Y por eso vuelvo a este proyecto, porque me acuerdo que me obsesioné muchísimo. Era un proyecto en un mirador en Ilaló, en el cerro del Ilaló. Entonces se trabajó con este concepto de mimetizarse con el entorno, de trabajar las cubiertas verdes, cubiertas ajardinadas, y bueno, en este caso lo que utilizaba era, en el proyecto eran muros de tapial reforzado, ¿no? Entonces,
Eh, Muchas de estas ideas me quedaron rondando en la cabeza y por eso decía que el ímpetu con el que uno sale todavía de la universidad, esa estela de ilusión, ¿no? Que dura los primeros años, todavía alcanzó para este proyecto y yo seguía con esto y dije, algún momento lo voy a aplicar, ¿no? Y creo que calzó justo con el momento y la casa y la idea de los monos de tierra armada se descartó, pero creo que esta idea de mimetizarse y de empotrarse en el entorno se la mantuvo, ¿no? Y es una idea así que estuvo semilla y que calzó en el momento correcto, ¿no? Entonces, volviendo al terreno, como te decía, había aquí una especie de plataforma natural que funcionaba como mirador y esta dinámica que ocurría era importante en la casa volver a recuperarla, ¿no? Entonces, la casa se empotra, en realidad, claro, hablas de 300 metros dentro de 10.000 metros, perdón, 150 metros dentro de una hectárea, ¿no? La posibilidad de implantación era inmensa, ¿no? Y justo creo que decidimos implantarnos en una de las zonas más difíciles, pero se daba por justamente aprovechar esta plataforma, ¿no? Tratar de porque había unas ciertas caminerías por acá que justo se empaten con esta cota. Entonces, la idea de que la caminería más ancha logre empatar con esta plataforma fue uno de los condicionantes que nos obligó a empotrarnos. Y claro, esto te lleva a otras decisiones porque eh, 3 de tus 4 muros o de tus 4 limitantes quedan ciegos, ¿no? Y solo te queda una posibilidad de fachada. Entonces, ahí vamos con este otro elemento que es importantísimo. Me gustan estas imágenes porque creo que el proyecto se resume mucho en esto, ¿no? Son la cubierta verde accesible y esta conexión vertical, que es una especie de chimenea solar, que lo que hace es realmente propiciar, al tener solo una fachada y que está orientada hacia el oeste, en un clima de Guayabamba que llega a temperaturas de 27 grados durante la mañana y a temperaturas de 8 hasta a veces 5 en la noche. Es un cambio importante de temperatura en el que sucede en este clima. Entonces, permite una ventilación cruzada, pero también permite la conexión desde el interior hacia el exterior de la casa, ¿no? Es uno de estos dispositivos que cumplen muchísimas funciones, ¿no? Entonces, realmente el proyecto eh, es un prisma, ¿no? Que se inserta, no hay mayor complejidad volumétrica, pero tratamos de buscar esta fluidez entre la naturaleza y entre el proyecto hacia el interior, ¿no? Y son unos primeros dos renders que en realidad se conserva mucho la esencia de lo que se había intentado hacer, ¿no? Y aquí, en este primer render se puede ver, ¿no? La claraboya abierta y esta ocupación tanto en planta, tanto a nivel de piso como en la cubierta, ¿no? Y aquí otro render que previo, luego hay una foto que aparece después, que se ve que esta dinámica se conservó, ¿no? Y esta importancia de que se mantuvo la idea desde el proyecto hasta que se ejecutó, creo que es importante, ¿no? Y aquí, claro, este dispositivo que te contaba bueno, primero el muro de contención, ¿no? Que había que limitar, y aquí hay unas estrategias pasivas que los fuimos madurando en el proceso, ¿no? Y que fueron a la final determinantes para el confort térmico que tiene esta casa, porque claro, te decías, es solo la fachada hacia el oeste, perdón, todo el sol golpea desde las 3 de la tarde más o menos. Entonces aquí hay ciertas decisiones pasivas que se tomaron. Primero, este alero que se vuela 1,50 m, ¿sí? Para poder evitar la molestia del sol, a horas muy ya cercanas a las 5 o las 6 de la tarde. El hecho que esté empotrado en la tierra es importante también porque gana masa térmica, ¿no? Todo el calor que acumula durante el día lo suelta en la noche y como te decía, llega a 10 grados, ¿no? Llega a 10 grados en la noche, llega inclusive a 5. Y claro, todo este calor acumulado durante el día hace que la casa durante la noche comience a ser más templada, ¿no? Eh, Esto, que fue una alegre comprobación de que la ventilación cruzada que siempre hacemos en diagramas, en verdad funciona, ¿no? Es increíble, pero está dado también por un dispositivo muy interesante que es esta claraboya que se convierte en escalera también, ¿no? Es claraboya, ¿sí? Adentro hay un pequeño jardín seco, por decirlo así,
en realidad lo que hace este jardín es calentarse. Calentamos un lugar a propósito, calentamos este lugar a propósito para que cuando se abran las ventanas, el aire frío ingrese y empuje todo esto, ¿no? Entonces, creas que el aire fluya por ahí, ¿no? Entonces, lo que haces es, a propósito, calientas este lugar, se abre la claraboya, se abre la ventana y la circulación, la ventilación ingresa, ¿no? Y tú sientes de verdad cuando estás dentro que te golpea eso, ¿no? Entonces, esta estrategia funcionó muy bien y estaba anclado a este dispositivo que te digo, que es claraboya, pero también lo puedes descolgar y te sirve como escalera para salir. Entonces, aquí están unas fotos, la planimetría. Como te decía, la planta es muy simple, toma una pequeña curva acá para adaptarse a la topografía. Y toma esta pequeña deformación simplemente acá atrás para tener este jardín que te contaba, que lo que hacemos es calentar a propósito. Otras estrategias pasivas es que a pesar de que solo tiene, bueno, a pesar del clima, no utiliza ningún sistema de ventilación, nunca se necesita de un ventilador ni nada parecido. Y además, no necesitas prender ningún foco durante el día. A pesar de solo tener una fachada libre, trabajamos con claraboyas en el interior para que todos los espacios estén ventilados naturalmente y ventilados e iluminados naturalmente. Entonces, dentro de las posibilidades, de las pocas posibilidades que tienes cuando tienes una fachada, tu quinta fachada, que es la cubierta, se vuelve una opción súper importante de acción, un campo de acción muy importante, ¿no? Entonces, aquí vemos en la imagen de abajo la estructura primaria, ese muro de contención, que en realidad tenía la función también de contener esta masa térmica. Una cámara de aire que está en el interior que permite que la humedad no se transmita hacia el interior de la casa, ¿sí? Que es importante esos detalles técnicos. Y nada, la planta es muy simple. Es el ingreso y hacia un costado todo el área social y hacia el otro costado todo el área de noche, ¿no? Todo el área de dormitorios. 140 metros cuadrados útiles, proceso de construcción con losa alivianada, ¿sí? Cuando un buen colega ingeniero fue a visitar, dijo, claro, esta luz tal vez con estructura metálica se hubiese podido salvar, ¿no? Pero el hormigón, al estar empotrado en la montaña, era necesario, o sea, no, casi que vino de la mano con el proyecto. Pero aquí vemos procesos de construcción. Y claro, como te digo, recordando aquí un poco más avanzada la obra, prácticamente así se quedó. Es con lo que llegó el presupuesto a esta primera etapa. Y claro, es una obra que en retrospectiva yo pienso que si se la haría ahora no hubiese sido concebida igual. Estaba viendo la sesión de mañana con el Sebas y la Casa Camarote, que es un proyecto muy exquisito de detalles constructivos, de materialidad, de mezcla de ensambles, ¿no? Un proyecto muy técnico. Y creo que en esta época, cuando le hicimos la falta de experiencia en esos temas, nos obligó a ir más bien por una opción volumétrica simple y no de tanto detalle, sino más bien de una idea fuerte, ¿no? De paisaje. Entonces, por eso decía, tal vez después, adentrándome un poco más en los detalles, un poco más en el uso de la técnica, la experiencia que uno va ganando, tal vez me hubiese concentrado más en eso y no en lo que está ahora. Entonces, creo que el momento coincidió con el proyecto, ¿no? Para que se dé. Y este del estado en el que quedaría el proyecto parado por cerca de un año en realidad. Y claro, el mayor temor, si avanzamos, antes de avanzar, era la cubierta verde, que siempre generó dudas, ¿no? O sea, a pesar de que la estructura estuvo calculada para asistir 20 centímetros de, de vegetación, siempre genera dudas, ¿no? Cuando fuimos a averiguar, no habíamos visto cubiertas verdes con una función estética, ¿no? Habíamos visto que se utiliza a veces como soluciones de terrazas, como recién estaba entrando esto, ¿no? Entonces había mucha duda. Estamos hablando de 2013 más o menos. No había en el mercado. Inclusive cuando fuimos a EcoRoofing, que fue quien nos instaló la cubierta, no tenían
mayor aplicación en casas. No habíamos visto ningún caso de un uso doméstico, ¿no? Habían hoteles, habían proyectos industriales, pero a escala doméstica no tenían casos de estudio, entonces porque fuimos los primeros de esta escala pero claro, esto de la cubierta verde estuvo en algún momento en juego. Casi se opta por la opción de utilizar gravilla en la parte superior, que igual hubiese cumplido la misma función, porque creo que tal vez no la función paisajística si hubiese perdido eso, pero la idea de que la cubierta verde ayude a la disipación térmica, creo que fue uno de los grandes aciertos. Esta capa de pasto, de césped que está en la parte superior, en verdad que disminuye muchísimo la temperatura al interior, ¿no? En este clima, realmente el sol pega muy fuerte y creo que hace un excelente trabajo, un desempeño térmico, el césped, ¿no? Entonces, de ahí ya vamos al proyecto acabado, que se lo completó realmente en 3 meses, no fue mayor tiempo, pero sí estuvo un tiempo parado que dejó espacio o tiempo para pensar en ciertas decisiones, ¿no? En pensar en acabados, pensar en, como te decía, estas dudas de que alguna vez estuvo en peligro el tema de la cubierta jardín. Son fotos del interior, se ve los grandes ventanales, prácticamente está totalmente abierta hacia la fachada oeste. Y esta es la imagen que te mencionaba antes, que me gusta mucho porque simula el render, ¿no? Esa misma experiencia que se veía en el render se mantuvo en esencia al ejecutar el proyecto, ¿no? Y aquí el pequeño, lo que te mencionaba, es la escalera que funciona también como claraboya. Entonces está aquí colgada, uno llega, la desmonta y puede salir. La claraboya es retráctil, ¿no? Tiene un dispositivo que permite moverla y, y salir a la cubierta. Entonces están integrados los espacios, ¿no? Es una dinámica que permite fácilmente por 2 lados, ¿no? Puedes también tomar el camino de la naturaleza, pero también puedes conectar directamente y claro, duplicas las posibilidades de actividades, ¿no? O sea, no tienes 2 plantas, pero tienes una planta habitable, una planta que te brinda a ti todas y con las mejores visuales, ¿no? Entonces creo que de alguna manera amplificas las posibilidades de usar el espacio, ¿no? Y esta es una perspectiva, como te decía, las fotos la hizo la Lore Darquea cuando se terminó 2003, 2014 tal vez. La Lore creo que regresaba de México y fue una de las primeras sesiones que tuvo de regreso y fue muy interesante. Es un buen clima y hicieron estas fotos que esta es particularmente la que a mí más me gusta porque prácticamente el proyecto desaparece, ¿no? Queda simplemente las claraboyas que juegan un papel importante en el proyecto porque se mencionaba no se necesitan luces para nada durante el día, todos los espacios están iluminados naturalmente y ciertos detalles técnicos, el canal de recolección que es importante porque tienes una pendiente marcada y que si no detienes el agua, todo esto se puede inundar, ¿no? Hay que trabajar con mucho cuidado también el tema de la cubierta verde y, y nada, se ve muy bien cómo se integra al paisaje, ¿no? Que creo que fue la primera intención y la que se mantuvo. Entonces, muy contentos a la final, revisando las fotos de Armando la presentación. Por eso te dije que iba a tratar de contarlo desde un punto más anecdótico que técnico y nada, abierto a las preguntas que puedan surgir. No, gracias, Francisco. Súper interesante el proyecto. Yo había visto un par de fotos de justamente como esta, ¿no? De cómo se mimetiza en el contexto y prácticamente simplemente se ve como una pequeña huella del perímetro de la casa, pero realmente, como tú dijiste, desaparece, ¿no? Y sí, justo tenía un par de preguntas respecto a esta parte justo viendo esta foto. La casa es parte de, o sea, la vivienda preexistente, ¿no es cierto? Que nos contabas, la piscina pertenecen también a este conjunto, ¿verdad? Sí,
¿Sí, no es Sí, cierto? sí, es un solo terreno de 1 hectárea. Entonces, existía la casa que está hacia acá abajo, sí, esta es la Ujú. preexistencia, existía la piscina, ¿no? Entonces, de alguna manera, la casa complementa el conjunto, ¿no? Se coloca de una manera en la que se hace equidistante la piscina, ¿no? Recobra más el valor de centralidad, porque claro, Ujú. tal vez una decisión más, no sé, a primera instancia hubiese sido colocarla tal vez en la misma plataforma, ¿no? Claro. Pero, como te digo, cuando tienes es 1 hectárea y tienes 150 metros cuadrados, ¿dónde ubicarla? Se vuelve así como uno piensa cirujano ahí, ¿no? Sí, sí, y justo termina en esta bajada, ¿verdad? Como se ve a la derecha, la topografía sigue subiendo de la montaña y digamos como que termina en la terraza de la casa. Exacto, la Eh, idea era justo vincularle con esa plataforma que ya existía anteriormente. Entonces se trabajó prácticamente de arriba para abajo, ¿no? El momento de construirla y de hacer el replanteo, se trabajó desde la cota superior hacia el inferior para que pueda coincidir. y por ejemplo, justo el proyecto del 2013, como decías, de seguro les pasó factura esta parte de la cubierta verde, porque incluso a hoy tampoco es que vemos muchos proyectos con cubiertas vegetales. Entonces, en ese sentido, tal vez has vuelto a la casa o teniendo alguna foto actualizada, digamos, has visto cómo está esa cubierta, si ya se llenó de vegetación, sigue césped o tal vez plantaron algunas otras especies. Eh, Creo que la última vez que regresé fue hace unos 3, 4 años. Se mantenía muy parecido. Claro, a ver, el tema de las cubiertas verdes, tal vez los más em, ambientalistas en este sentido dirán que es una especie invasiva y tienen toda la razón, ¿no? Hay algunas razones por las cuales se utilizan las cubiertas ajardinadas. Dentro de estas está preservar las especies nativas, fomentar el hábitat, y creo que dentro de las últimas se utiliza césped, porque es una especie invasiva y realmente no, no contribuye tanto al medio ambiente como en otros casos, ¿no? Tú has visto que normalmente se utiliza especies nativas, especies que necesitan poca irrigación. Esta cubierta sí necesita mucha agua por el condicionante del clima en el que está, ¿no? Es muy demandante de agua. Por suerte sí se reciclan las aguas lluvias, no tienen, el canal va a unos cajas de revisión separadas, ¿sí? Que sí permiten captar el agua lluvia, pero es una cubierta demandante de recursos, ¿no? Entonces, sí llega el balance y dices, bueno, aquí en este tema creo que prevaleció la parte del paisaje por encima de las especies nativas que se pudieron haber utilizado. Y, y creo que se ha mantenido bien, se mantenía bien con el tiempo, pero sí es una cubierta demandante. Sí, claro que también requieren, a ver, las especies que si se hubiese sembrado otras especies es una carga distinta, ¿no? Bueno, ahora estoy seguro que existen sistemas más complejos de estas cubiertas, pero para el momento solo habían dos, la intensiva y la no intensiva. Y esta era una no intensiva, ¿no? Entonces, claro que se hace el mantenimiento que requiere, ¿no? La revisión de las canastillas, la limpieza de los sumideros que son necesarios cada 2 años, que es una de las cosas que la gente también en el país a veces no hay cultura de mantenimiento, ¿no? Entonces, uno cree que las cosas ya están y si se comienzan a dañar es como, se construyó mal, pero desde la pintura, desde el enlucido, desde la laca propia de las puertas, tienen un ciclo de mantenimiento. Entonces, con este mantenimiento adecuado se mantiene, para la redundancia. No, pero justo creo que esta foto habla muy bien, ¿no es cierto? Aparte, Guayabamba tiene te preguntaba eso porque Guayabamba es conocida por tener algunas especies, incluso frutales, como está en la foto, etcétera. Me preguntaba, capaz que algún rato fueron y los dueños pusieron alguna otra especie, por decirte algo. Eh, ¿Y cuánto tiempo pasó desde, no me quedó claro, un año, 3 meses, no sé, desde que se Un paró la año. obra hasta que Desde que se terminó? paró, prácticamente sí, pero se la terminó en 3 meses porque prácticamente ya solo quedaban acabados, ¿no? Y estaba la obra gris en sí, y Ajá. después en 3 meses ya se la terminó, pero se paró un año. Y también quería ahondar un poco en lo que nos comentaste. O sea, tal vez viendo la obra con retrospectiva, nos decías, bueno, estaba un año de graduado,
se pudieron haber hecho otras cosas. Y es interesante, ¿no? Cómo uno ve lo que hizo antes y también lo ve con un ojo crítico. Sí, 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 desde luego. Pero te decía, el proyecto se lo hizo con el espíritu del momento, ¿no? Y con ese ímpetu que había, con esa, también desde algún punto de vista, con esa carencia de conocimientos, ¿no? No fue muy arriesgada en el tema de sistemas constructivos, de detalles, de tal vez temas que se pudieran haber explorado o que tal vez ahora me llamarían más la atención, pero en ese momento no era el espíritu, ¿no? Entonces, sí, sí, sí responde mucho a lo que se conocía también, ¿no? Se fue por una idea fuerte, por encima de cualquier tecnicismo constructivo. Claro, o sea, obviamente esta quinta fachada y potenciar el mirador. Te voy a hacer un par de preguntas que te han dejado. Ujú. Um, Dani Cajas. Buenas tardes, Francisco. Felicidades por el proyecto. Me pareció excelente una pregunta. ¿Qué tipos de muros se emplearon para la construcción? ¿Y cómo se controla la humedad en la casa? Perfecto. A ver, regresamos, creo que la planta lo cuenta muy bien. Es un muro perimetral, ¿sí? De hecho, ahí está la estructura principal, está en este muro. Se deja una cámara de aire de unos 10 centímetros y luego hay un muro de mampostería. Esta cámara de aire que se deja entre los dos muros es la que permite que la humedad por capilaridad, la que saldría del muro de contención, pueda evacuarse a través de las propias fachadas. Vamos a ver acá. Creo que aquí se puede ver, ¿no? Uh -huh. Aquí están ubicados estos espacios para ventilar, ¿no? Están normalmente uno abajo y uno arriba para que pueda ingresar el aire fresco por abajo y empuje el aire que está húmedo y pesado por arriba. Entonces, en esta cámara, existe aquí una cámara de aire que permite aislar la humedad de la casa. Perfecto. Luis Daniel Proaño. Felicitaciones. La terraza jardín, al ser parte de una pendiente, no tiene problemas con el agua lluvia. Los jardines cuentan con especies nativas, algo que oculto. Sí, regresemos a la última. Este elemento de acá es un canal de borde que permite, claro, está pendiente, la observación que hace Daniel es muy importante. Y cuando llueve, obviamente, como llueve, creo que Guayabamba no está exento del clima de Quito, y cuando llueve, llueve muy fuerte. Y claro, este canal es el que permite contener esa agua lluvia que viene con bastante caudal y redireccionar, como te decía, es bastante caudal, entonces no está conectada al sistema de la casa. En el caso tienen sus cajas independientes hacia acá. Es agua lluvia que puede ser utilizada para riego. Eh, sí, este pequeño canal es el responsable de esa acción. Y bueno, lo de las especies nativas que ya conversamos antes. A ver, Alejandra Vázquez, ¿podría ahondar en lo que nos comentó al principio, de que si lo hubiera construido hace algunos, en la actualidad, la casa cambiaría de forma? ¿Cómo lo hubiera hecho? Es una buena pregunta, ¿no? Eh, realmente no. eh, ¿Cómo lo hubiera? Tal vez la aproximación hubiese sido distinta desde el término material y de la técnica, ¿no? Creo que sí se hubiese explorado más otros sistemas estructurales y constructivos. O sea, el muro de contención o sea, lo que tiene que ir. Pero todo lo demás creo que se pudo haber explorado un poquito más. ¿Sí? Yo pienso que iría más por el lado de la técnica y la estructura, y menos por el formalismo, ¿sí? Porque la casa, si la vemos, es una forma muy rígida, ¿no? Entonces, Ujú. eh, tal vez eso, ¿no? Pero es una buena pregunta, ¿no? Sí, claro, a ver, creo que obviamente a partir de lo que tú nos comentabas, que viendo en retrospectiva la casa, eh, digamos, tienes también un ojo crítico, ¿no? Entonces creo que va enfocada en eso. Y creo que al final es así, ¿no? Como tú decías, las obras tienen también su temporalidad, o sea, están hechas en su tiempo, en algunas, no sé si circunstancias o temas que tal vez estás en ese momento como investigando, que tienes recurrentes. Entonces, de seguro terminan siendo también una expresión a esa época también como autor, ¿no? O sea, qué cosas te están influenciando o qué cosas tal vez te están marcando un poco más en una época que otra.
Ya, dice Leonel Cajas. Buenas noches, felicitaciones por la apertura del proyecto. Mi pregunta es si se hizo un estudio postproyecto de la masa térmica existente del lugar y qué tan bien funciona la casa. No, la verdad es que fue muy empírico. Todo fue muy empírico y por fortuna la lógica y la sabiduría ancestral acumulada por el conocimiento y demostró que sí funciona. No se ha hecho un estudio, a ver, tal vez el estudio que se podría hacer es con la casa de abajo, que es lo más similar, ¿no? Pero eh, no, la de abajo tiene dos fachadas, cuatro fachadas, de hecho, entonces tampoco sería lo más adecuado. Entonces, no se hizo ninguna comprobación de datos científicos o de cálculos, ¿no? Todo fue muy empírico. eh, y vivir el espacio, como decía, cuando se abre esta claraboya, sientes una corriente de aire, se golpea de hecho el aire caliente y sientes cómo fluye, ¿no? Entonces, lastimosamente nunca hicimos una comprobación técnica. Claro, pero justo viendo esta foto, me imagino que el aire va subiendo, aparte que está en la colina. Como la claraboya es más pequeña, me imagino que termina haciendo también como una suerte de embudo, ¿verdad? Entonces, Exacto. jala todo el aire, ¿no? Sí, pues decía que es una especie de chimenea solar y la calentamos a propósito para que el aire sea más denso ahí y cuando abras las mamparas de vidrio, ingrese el aire fresco y empuje todo ese aire, el aire caliente que está captado aquí. Interesante. Y claro, o sea, sí, no, uno quisiera regresar siempre a lo que hace y ver qué pasa con ya, si realmente los datos son los que uno espera y esas cosas, ¿no es cierto? Incluso, ¿y has tenido la oportunidad de hablar con los propietarios de la casa, tal vez? Ya una vez que se construyó, ¿cómo la vi? ¿Cómo la Eh, siente? Espero todavía esa invitación de los nuevos dueños. Ah, de Están, verdad. están, ajá, están, bueno, haciendo unas adecuaciones y espero vivirlo pronto, ¿no? Ya, como Claro. te decía, la última vez que visité fueron 3 años, entonces esperemos que pasando la pandemia se pueda visitar de nuevo y ver cómo la han habitado, que es muy importante, ¿no? Que es parte de vivir la casa. Claro, sí, sí, la experiencia del usuario al final creo que también nos dice muchísimo a nosotros y nos da una retroalimentación referente a lo que hicimos. Eh, Francisco, si tienes algún comentario adicional, algo que nos quieras contar igual de cómo fue el trato con la gente, con los dueños, alguna anécdota especial tal vez, o algo, Eh, palabras finales también, no lo sé. pues más que nada agradecer este espacio, he seguido las conferencias, fue un gusto también ver a los colegas que aprecio mucho de la licuadora gestora la otra vez aquí, escucharles también al Nico Fernández, que era un colega de música ya hace ya 15 años, Wow. me dio gusto verle por acá, entonces creo que dentro de todo lo que pudo haber traído la pandemia, estos espacios de encuentro, estas redes que se arman, han sido muy buenas, ¿no? Y reencontrarnos, por lo menos con el Nico, que lo hizo a los 15 años. Y qué maravilla ver todo lo que están haciendo. Entonces, más que nada en eso, ¿no? Si es que de tu parte no hay alguna pregunta, eh, como te decía, más que nada, sí, ese mensaje de que es bueno durante la academia obsesionarse con algo. Nunca obsesionarse bien, ¿no? Ir al fondo de las cosas y mantener ese ímpetu después de graduarse, creo que es importante, porque ese primer impulso con el que uno sale, luego la realidad le va moldeando, a veces para bien, a veces para mal, pero hay que aprovechar ese primer impulso. Y claro, en este caso, como te decía, caló perfecto, ¿no? Caló con ese proyecto que te había contado y qué bueno que se lo pudo consolidar, ¿no? Y Francisco está relacionado a la docencia también, ¿verdad? Así es. Ajá. ¿Y qué cátedras das? Me imagino por lo que nos comentas que das diseño, ¿no es cierto? Sí, he dado taller de proyectos en algunos niveles, proyectos 2, proyectos 3, proyecto 4, tesis. Ahora estoy dedicado a las clases de historia de arquitectura ecuatoriana contemporánea, una clase que divierte muchísimo, la verdad, porque
nos permite conocer un poco más de la cultura arquitectónica ecuatoriana y sus particularidades. Entonces, la experiencia de la docencia es muy enriquecedora, ¿no? Uno termina a veces aprendiendo muchísimo más, creo que lo que trata de enseñar, ¿no? Y es una motivación también siempre. Entonces, la faceta de la docencia creo que la recomiendo a todos y luego se vuelven grandes amigos los estudiantes y ver sus triunfos realmente llena de orgullo, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que al ser docente aprendes muchas veces más de tus estudiantes. Eh, por ejemplo, a veces yo digo, tú crees más en las palabras que les dices a ellos, ¿no es cierto? Como que confías más cada vez en tu discurso y en las cosas que sabes, pero al mismo tiempo, cuando como cada estudiante es un mundo, también te aprendes mucho más y te haces muchas más preguntas incluso. Entonces, es esa ambigüedad, es como te sientes más seguro en muchos campos, pero a la vez te abre un panorama para seguir leyendo, investigando y preguntas que te hacen tus estudiantes y aprendes también de ellos muchísimo. Diría que, como te decía, hay cosas que asientas más y hay otras que te preguntas de nuevo. Sí, desde luego, ¿no? Y es una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces creo que esta responsabilidad de saber dar la respuesta correcta o al menos la respuesta que uno espera que le ayuden es enorme, ¿no? Y, y claro, porque uno recuerda, o sea, cuando uno se gradúa y creo que las palabras de los docentes le quedan rondando, ¿no? Cada decisión, entonces uno sabe la importancia que tienen estas palabras y que espera que si se le van a marcar a un alumno sea de forma correcta, porque lo hace con esa intención, ¿no? Entonces, creo que también te hace mucho más, te hace cuidar mucho más las palabras, ¿no? Y ser muy preciso en la forma en que te comunicas y en el mensaje que estás dando, ¿no? Y obviamente toda la carga de investigación, que estudia y conocimiento que viene detrás para poder dar esas respuestas. Sí, 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 yo creo que terminas influenciando mucho más de lo que uno cree y tienes que saber llegar al alumno, seguro. Francisco, no, de mi parte, agradecerte por tu tiempo. Sé que tienes una agenda full apretada, así que te agradezco un montón por haberte dado el tiempo de estar en este espacio. Y esperemos igual, veamos hasta dónde llegamos y yo te vuelvo a molestar algún rato para que nos acompañes en alguna otra sesión. Encantado, Luis, ha sido un gusto en verdad estar en este espacio y gracias a todos los que participaron también con las preguntas. Como dije, iba a ser más anecdótico que técnico en la forma en contar el proyecto y ha sido una alegría. Y esperamos, claro, con gusto, reunirnos de nuevo y conversar otros temas. Perfecto, Francisco. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que se conectó. Mañana también nos vemos a las 6. Voy a estar con Sebastián Calero. Voy a contar también su caso, el camarote. Así que gracias a todos y hasta el día de mañana. Gracias, Francisco. Gracias, Luis. Una buena noche.